Alexandros, el hijo del sueño. Novela de Valerio Massimo Manfredi. Capítulo 3. Al año siguiente, la reina Olimpia dio a luz a una niña, a la que le pusieron por nombre Cleopatra. Se asemejaba a la madre y era muy graciosa. Tanto es así que las doncellas se divertían cambiándola continuamente de vestido, como si de una muñeca se tratara. Alejandro, que andaba desde hacía ya 3 meses, fue admitido en su habitación al cabo de varios días de nacer la niña, con un pequeño regalo preparado por la nodriza. Se acercó con circunspección a la cuna y se quedó mirando a su hermanita lleno de curiosidad, con ojos como platos y la cabeza reclinada sobre un hombro. Una doncella se acercó, temiendo que el pequeño, celoso de la recién llegada, le hiciese algún desplante, pero él la tomó de la mano y la estrechó contra sí, como si comprendiera que aquella criatura estaba unida a él por un profundo lazo, y que, durante mucho tiempo, sería su única compañía. Cleopatra balbuceó algo y Artemisia dijo: ¿Lo ves? Está contentísima de conocerte. ¿Por qué no le das tu regalo? Alejandro se desató entonces del cinturón un arito metálico con unos cascabeles de plata y comenzó a agitarlo delante de la pequeña, que alargó enseguida las manitas para tomarlo. Olimpia los miraba, emocionada. Durante un largo periodo después del nacimiento de sus hijos, Filipo se vio enfrascado continuamente en sangrientas guerras. Había consolidado las fronteras del norte, donde Parmenio derrotara a los ilirios. Al oeste, tenía el reino amigo de Épiro en el que reinaba Aribas, el tío de la reina Olimpia. Al este, había sojuzgado con diversas campañas a las belicosas tribus de los tracios, extendiendo su control hasta las orillas del río Istro. A continuación, se había apoderado de casi todas las ciudades que los griegos habían fundado en sus costas: Anfípolis, Metona, Potidea, y se había implicado en las guerras intestinas que desgarraban la península helénica. Parmenio había tratado de ponerle en guardia contra semejante política, y un día en que Filipo había convocado al consejo de guerra en la armería del palacio, decidió tomar la palabra. Has creado un reino poderoso y sólido, señor, y has dado a los macedonios el orgullo de su nación. ¿Por qué quieres mezclarte en las luchas internas de los griegos? Parmenio tiene razón, intervino Antípatro. Estas luchas no tienen ningún sentido. Luchan todos contra todos, los aliados de ayer se pelean hoy entre sí ferozmente, y el que fuera derrotado hace tan solo 2 días se alía con el más odiado de sus enemigos, con tal de enfrentarse al vencedor. Es cierto, admitió Filipo, pero los griegos tienen todo lo que a nosotros nos falta: el arte, la filosofía, la poesía, el teatro, la medicina, la música, la arquitectura y sobre todo la ciencia política, el arte del gobierno. Tú eres un rey, objetó Parmenio. No tienes necesidad de ninguna ciencia, te basta con dar órdenes para que todos te obedezcan. Mientras no me fallen las fuerzas, observó Filipo, mientras alguien no me clave una daga entre las costillas. Parmenio no replicó. Recordaba perfectamente que ningún rey de los macedonios había muerto nunca en su lecho. Fue Antípatro quien rompió el silencio, que se había vuelto pesado como un pedrusco. Si lo que precisamente quieres es meter la mano dentro de la boca del león, no puedo disuadirte, pero te aconsejaría que actuaras del único modo que haga posible contar con una esperanza de éxito. Es decir, en Grecia no hay más que una fuerza superior a todos, una sola voz que puede imponer el silencio. El santuario de Apolo en Delfos, dijo el rey, o mejor dicho, sus sacerdotes y el consejo que los gobierna. Lo sé, se mostró de acuerdo Filipo. Quien controle el santuario controla una gran parte de la política de los griegos. El consejo se halla ahora en dificultades. Ha declarado una guerra sagrada contra los focenses, acusados de haber cultivado terrenos pertenecientes a Apolo. Pero los focenses se han apropiado del tesoro del templo con un golpe de mano, y con las riquezas han reclutado miles y miles de mercenarios. Macedonia es la única potencia que puede hacer cambiar las tornas del conflicto. Y has decidido entrar en una guerra, concluyó Parmenio.
con una condición, que si venzo, quiero el puesto y el voto de los focenses en el consejo, y la presidencia del consejo del santuario. Antípatro y Parmenio comprendieron que el rey no solo tenía ya en mente su plan, sino que lo llevaría a cabo a cualquier precio. Ni siquiera intentaron disuadirle. Fue un conflicto largo y áspero, con opciones por ambos bandos. Cuando Alejandro contaba 3 años, Filipo fue derrotado por primera vez de forma aplastante y se vio obligado a emprender la retirada. Sus enemigos dijeron que había huido, pero él repuso: no he huido, solo me he echado atrás para tomar un impulso y volver a embestir como un carnero enfurecido. Aquel era Filipo, un hombre de una increíble fuerza de ánimo y determinación, de indomable vitalidad, de espíritu penetrante y entusiasta. Pero los hombres así se quedan cada vez más solos, porque pueden dedicarse cada vez menos a aquellos que los rodean. Cuando Alejandro comenzó a intuir lo que sucedía en torno a él y a darse cuenta de quiénes eran sus padres, tenía cerca de 6 años. Hablaba sin ninguna vacilación y comprendía razonamientos complejos. Cuando se enteraba de que su padre estaba en palacio, abandonaba las habitaciones de la reina y se iba hasta la sala de reuniones donde Filipo celebraba consejo con sus generales. Encontraba a estos viejos llenos de cicatrices por los infinitos combates que habían librado, y sin embargo, apenas si superaban los 30 años. A excepción de Parmenio, que desde hacía mucho superaba la cincuentena y tenía el pelo en gran parte cano. Cuando Alejandro lo veía, se ponía a tararear una cantinela que había aprendido de Artemisia. El viejo soldado que va a la guerra cae por tierra, cae por tierra. Y luego se arrojaba también él por los suelos entre las risas de los presentes. Pero por encima de todo observaba a su padre, estudiaba sus actitudes, su modo de mover las manos y de revirar los ojos, el tono y el timbre de su voz, la manera en que dominaba a los más fuertes y poderosos hombres del reino con la sola fuerza de la mirada. Se acercaba a él mientras presidía el consejo, pasito a pasito, y cuando más enfervorizado se hallaba en sus discursos o en sus discusiones, trataba de subirse sobre sus rodillas como si pensara que en aquel momento nadie lo vería. Solo en ese punto parecía reparar Filipo en el hijo, y le estrechaba contra su pecho, sin interrumpirse, sin perder el hilo del discurso, pero no por ello dejaba de notar que sus generales cambiaban de actitud. Veía sus ojos mirar fijamente al niño, y su expresión trocarse en una leve sonrisa, fuera cual fuese el asunto que él estuviera tratando. También Parmenio sonreía, pensando en la cantinela y el revolcón de Alejandro. Luego, tal como había venido, el niño se iba. Unas veces se retiraba a su habitación a esperar a que su padre viniera a verle. Otras, tras larga espera, iba a sentarse a uno de los balcones del palacio. Clavaba su mirada en el horizonte y se quedaba así, mudo e inmóvil, encantado de la inmensidad del cielo y de la tierra. Si entonces se le acercaba ligera a su madre, veía ella adensarse lentamente la sombra que le oscurecía el ojo izquierdo, como si una noche misteriosa descendiera sobre el ánimo del principito. Las armas le fascinaban, y en más de una ocasión las doncellas le habían sorprendido en la armería real, tratando de sacar de la vaina una de las espadas pesadas del rey. Un día, mientras observaba maravillado una gigantesca panoplia de bronce que había pertenecido a su abuelo, Amintas III, sintió que lo observaban a sus espaldas. Se dio la vuelta y se encontró frente a él un hombre alto y cenceño con una barbita de chivo y dos ojos hundidos y demoníacos. Le dijo que se llamaba Leónidas y que era su maestro. ¿Para qué? Preguntó el niño. El maestro no supo qué responder a aquella primera pregunta de su discípulo. Desde entonces, la vida de Alejandro experimentó un cambio profundo. Cada vez veía menos a su madre y a su hermana, y cada vez más al maestro. Leónidas comenzó por enseñarle el alfabeto y al día siguiente le vio escribir su nombre correctamente con la punta de un palo en las cenizas del hogar. Le enseñó a leer y a contar, cosa que Alejandro aprendía muy deprisa y fácilmente, aun sin prestar un especial interés. En cambio, cuando Leónidas comenzó a contarle historias de dioses y de hombres, historias del origen del mundo, de las luchas de los gigantes y de los titanes, vio que se le iluminaba el rostro y que lo escuchaba arrobado.
Su espíritu se sentía fuertemente inclinado hacia el misterio y la religión. Un día, Leónidas lo llevó a visitar el templo de Apolo que se alzaba en las cercanías de Cerma, y le pidió que ofrendara incienso a la estatua del dios. Alejandro lo tomó a manos llenas y lo arrojó dentro del pebetero levantando una gran nube de humo, pero el maestro le reprendió. El incienso cuesta una fortuna. Podrás malgastarlo de este modo cuando hayas conquistado los países que lo producen. ¿Y dónde están esos países? Quiso saber el niño, al que le parecía extraño que se pudiera ser avaro con los dioses. Luego preguntó, ¿es cierto que mi padre es muy amigo del dios Apolo? Tu padre ha ganado la guerra sagrada y ha sido nombrado jefe del consejo del santuario de Delfos, donde se halla el oráculo de Apolo. ¿Es cierto que el oráculo dice a todos lo que deben hacer? No exactamente, contestó Leónidas, tomando de la mano a Alejandro y llevándolo al aire libre. Mira, la gente, cuando se dispone a hacer algo importante, pide consejo al dios, como diciendo, ¿tengo que hacerlo o no? Y si lo hago, ¿qué pasará? Sí, cosas de ese tipo. Además, hay una sacerdotisa, a la que se llama Pitia, por medio de la cual el dios responde como si empleara su voz. ¿Comprendes? Pero son siempre palabras oscuras, difíciles de interpretar y es por eso por lo que hay sacerdotes, para explicárselas a la gente. Alejandro se volvió para mirar al dios Apolo que se erguía sobre el pedestal, rígido e inmóvil, con los labios estirados en una extraña sonrisa, y comprendió por qué los dioses tienen necesidad de los hombres para poder hablar. En otra ocasión, en que la familia real se había trasladado a Egas, la vieja capital, para ofrecer sacrificios en las tumbas de los antiguos reyes, Leónidas le hizo ver desde una torre de palacio la cima del monte Olimpo, cubierta de nubarrones de temporal, asaetada por relámpagos enceguecedores. ¿Ves? Trató de explicarle. Los dioses no son las estatuas que uno admira en los templos. Viven allí en lo alto, en una morada invisible. Viven eternamente. Se sientan en torno a un banquete en el que beben néctar y se alimentan de ambrosía. Esos relámpagos no son desencadenados, sino por Zeus en persona. Y pueden caer sobre cualquier mortal y sobre cualquier cosa en parte del mundo. Alejandro miró largo rato, con la boca abierta, la imponente cumbre. Al día siguiente un oficial de la guardia lo encontró por un sendero fuera de la ciudad, caminando a toda prisa en dirección a la montaña. ¿A dónde va, Alejandro? Le preguntó bajando del caballo. Allí, repuso el niño, señalando el Olimpo. El oficial lo tomó en brazos y se lo llevó a Leónidas, que estaba demudado del espanto, y pensaba ya en los horribles castigos a los que habría sido sometido por la reina de haberle sucedido algo al niño. Aquel año, Filipo tuvo graves problemas de salud, causados por las enormes penalidades que tenía que soportar durante las campañas militares, y por la vida desordenada a la que se entregaba cuando no estaba en la línea de combate. Alejandro se alegró de ello, porque pudo ver más a menudo a su padre y pasar muchas horas con él. Fue Nicómaco el encargado de ocuparse de la salud del soberano, y se trajo de su hospital de Estágira a dos asistentes que lo ayudaron a recoger en los bosques y en los prados de las montañas de los alrededores las hierbas y las raíces con las que preparar los fármacos. El rey fue sometido a un régimen estricto y poco menos que privado por completo de vino, a tal punto que se volvió intratable y únicamente Nicómaco se atrevía a acercársele cuando estaba del peor humor. Uno de los asistentes era un chico de 15 años, que se llamaba a sí mismo Filipo. Quítamelo de en medio, le ordenó el soberano. Me fastidia tener otro Filipo a mi alrededor. Mejor dicho, haré lo siguiente. Le nombraré médico de mi hijo, bajo tu supervisión, por supuesto. Nicómaco aceptó, acostumbrado, como estaba ya, a los caprichos de su soberano. ¿Qué hace tu hijo, Aristóteles? Le preguntó un día Filipo mientras bebía,
torciendo el gesto una poción de diente de león. Vive en Atenas y sigue las enseñanzas de Platón, repuso el médico. Es más, por lo que yo sé, está considerado el mejor de sus discípulos. Interesante. ¿Y cuál es el asunto de sus investigaciones? Mi hijo es como yo. Le atrae la observación de los fenómenos naturales, más que el mundo de la especulación pura. ¿Y tiene interés por la política? Sí, ciertamente. Pero también ha mostrado una especial inclinación por las distintas manifestaciones de la organización política, más que por la ciencia política propiamente dicha. Reúne constituciones y las compara unas con otras. ¿Y qué piensa de la monarquía? No creo que sea muy dado a emitir juicios de valor. Para él la monarquía es simplemente una forma de gobierno más típica de ciertas comunidades que de otras. Como ve, señor, creo que mi hijo está más interesado en conocer el mundo tal como es, que en establecer principios a los que éste debería adecuarse. Filipo se echó el coleto el último sorbo de poción ante la mirada vigilante de su médico, que parecía decir todo, todo. Luego se limpió la boca con el borde de la clámide y dijo: Tenme informado de ese muchacho, Nicómaco, porque me interesa. Así lo haré. También me interesa a mí, pues soy su padre. En aquel periodo Alejandro frecuentaba a Nicómaco lo más que podía, porque era un hombre muy afable y lleno de sorpresas, mientras que Leónidas tenía un carácter descontentadizo y era terriblemente severo. Un día entró en el lugar de trabajo del médico y lo vio mientras auscultaba la espalda de su padre y contaba los latidos del corazón tomándole el pulso. ¿Qué haces? Le preguntó. Controlo los latidos del corazón de tu padre. ¿Y qué mueve el corazón? La energía vital. ¿Y dónde está la energía vital? Nicómaco miró al niño a los ojos y leyó en ellos una avidez insaciable de saber, una intensidad maravillosa de sentimientos. Le rozó la cabeza en una caricia, mientras Filipo lo miraba atento y fascinado. Eso nadie lo sabe, le dijo. Capítulo 4. Filipo se restableció completamente en breve tiempo, y reapareció en la escena política en plenitud de facultades, desilusionando a aquellos que le habían dado incluso por muerto. Alejandro lo sintió, porque ya no lo vería tan a menudo, pero mostró interés por conocer a otros chicos, algunos de ellos de su misma edad, otros algo mayores, hijos de nobles macedonios que frecuentaban la corte o vivían en palacio por explícito deseo del rey. Era este un modo de mantener la unidad del reino, de vincular a las familias más poderosas, los jefes de tribu y de clan, a la casa del soberano. Algunos de estos muchachos frecuentaban también junto con él las enseñanzas de Leónidas, como Pérdicas, Lisímaco, Seleuco, Leonato y Filotas, que era el hijo del general Parmenio. Otros, mayores como Ptolomeo y Crátero, tenían ya cargo de pajes y dependían directamente del rey para su educación y adiestramiento. Seleuco era en aquel tiempo bastante pequeño y endeble, pero gozaba de las simpatías de Leónidas porque era buen estudiante. Estaba especialmente versado en historia y matemáticas, y para su edad era sorprendentemente cuerdo y equilibrado. Podía hacer cálculos complicados cada vez en menos tiempo, y se divertía compitiendo con sus compañeros, a los que normalmente humillaba. Los ojos oscuros y hundidos conferían a su mirada una intensidad penetrante, y el pelo alborotado subrayaba un carácter fuerte e independiente, pero nunca rebelde. Durante las clases trataba a menudo de hacerse notar por sus observaciones, pero no recurría a zalamerías con el maestro, ni hacía nada por agradar a sus superiores o adularlos. Lisímaco y Leonato eran los más indisciplinados, porque provenían de regiones del interior y habían crecido libremente en medio de bosques y prados, apacentando caballos y pasando la mayor parte de su tiempo al aire libre. Vivir entre cuatro paredes los hacía sentirse como en una prisión. Lisímaco, que era algo mayor, había sido el primero en acostumbrarse al nuevo tipo de vida, pero Leonato, que no contaba más que 7 años,
Hubiérase dicho un lobezno por su aspecto hirsuto, su cabello pelirrojo y sus pecas en la nariz y en torno a los ojos. Si era castigado reaccionaba soltando coces y mordiscos, y Leónidas había tratado de domarle primero, privándole de alimento o encerrándolo bajo 7 llaves cuando los demás jugaban. Luego, haciendo frecuente uso de su palmeta de sauce. Pero Leonato se vengaba, y siempre que veía aparecer al maestro al fondo de un corredor, comenzaba a cantar a voz de cuello su cantinela. Eccorí, corí, corone. Eccorí, corí, corone. He aquí cómo llega la corneja. Y todos los demás se unían a él, incluido Alejandro, hasta que el pobre Leónidas se ponía rojo de ira, montaba en cólera y los perseguía con la palmeta de sauce. Cuando discutía con sus compañeros, Leonato no quería nunca llevarse la peor parte, y se las tenía tiesas también con los mayores, de modo que andaba eternamente lleno de moraduras y rasguños. Aparecía impresentable casi siempre en las recepciones públicas o en las ceremonias de la corte. Todo lo contrario que Perdicas, el más concienzudo del grupo, quien no faltaba nunca ni al aula ni al terreno de juego y adiestramiento. Únicamente tenía un año más que Alejandro y con frecuencia era, junto con Filotas, su compañero de juegos. Yo de mayor seré general como tu padre, repetía Filotas, que de sus amigos era el que más se parecía a él. Ptolomeo, que rondaba los 14 años, era más bien robusto y precoz para su edad. Comenzaban a apuntarle las primeras espinillas y algún que otro pelillo en la barba. Tenía una cara cómica, dominada por una nariz imponente y un cabello siempre alborotado. Los compañeros le tomaban el pelo diciendo que había comenzado a desarrollarse a partir de la nariz, y él se ofendía muchísimo. Se levantaba la túnica y se jactaba, enseñándolas de otras protuberancias que le crecían no menos que la nariz. Aparte de estas salidas de tono, era un buen muchacho, muy apasionado de la lectura y de escribir. Un día permitió a Alejandro que entrara en su habitación y le mostró sus libros. Tenía una veintena, por lo menos. ¿Cuántos? Exclamó el príncipe e hizo ademán de tocarlos. ¡Quieto! Lo paró Ptolomeo. Son objetos muy delicados. El papiro es frágil y puede romperse. Hay que saber desenrollarlo y enrollarlo de forma adecuada. Tiene que guardarse en un lugar ventilado y seco, y es preciso poner en alguna parte bien escondida una ratonera, porque a los ratones les gusta mucho el papiro, y si llegan hasta él, estás perdido. Se te comen 2 libros o una tragedia de Sófocles en menos de una noche. "Eh, espera", añadió. Ya lo cojo yo. Y desató un rollo que llevaba un cartelito rojo. Ya está. ¿Ves? Es una comedia de Aristófanes. Se llama Lisístrata y es mi preferida. Cuenta que, en cierta ocasión, las mujeres de Atenas y de Esparta, cansadas de la guerra que mantenía alejados a sus maridos, y teniendo ganas de... Se interrumpió, mirando al niño, que lo escuchaba con la boca abierta. Bueno, dejémoslo. Eres demasiado pequeño para estas cosas. ¿Te lo cuento en otra ocasión? ¿Qué es una comedia? Preguntó Alejandro. ¿Cómo? ¿Nunca has ido al teatro? Se asombró Ptolomeo. A los niños no nos llevan ahí, pero sé que es como escuchar una historia, solo que aparecen hombres de verdad y llevan una máscara en la cara, porque son Heracles o Teseo, y algunos incluso se convierten en mujeres. Más o menos, replicó Ptolomeo. Dime, ¿qué te enseña tu maestro? Sé sumar y restar. Conozco las figuras geométricas y distingo en el cielo la osa mayor y la osa menor, y más de 20 constelaciones más. Y además sé leer y escribir, y he leído las fábulas de Esopo. Mm, observó Ptolomeo, devolviendo a su sitio con delicadeza el rollo. Cosas de niños. Y además conozco toda la lista de mis antepasados, tanto por parte de mi padre como de mi madre. Yo desciendo de Heracles y de Aquiles. ¿Lo sabías? ¿Y quiénes eran Heracles y Aquiles? Heracles era el héroe más fuerte del mundo y llevó a cabo 12 trabajos. ¿Quieres que te los cuente? El león de Nemea, la sierva de Querinea, comenzó a enumerar el pequeño. Ya sé, está muy bien. Pero si quieres, alguna vez te leeré cosas hermosísimas que tengo aquí en mi despacho. ¿Te parece bien? Y ahora, ¿por qué no vas a jugar? ¿Sabes que ha llegado un amiguito que tiene precisamente tu edad?
A Alejandro se le encendieron los ojos. ¿Y dónde está? Lo vi en el patio dándole patadas a una pelota. Es un tipo robusto. Alejandro bajó a toda prisa y se detuvo bajo el pórtico para observar al nuevo huésped sin atreverse a dirigirle la palabra. De repente, un patadón más fuerte mandó la pelota a rodar justo entre sus pies. El niño la recogió y los dos se encontraron frente a frente. ¿Te gustaría jugar a la pelota conmigo? Con dos se juega mejor. Yo disparo y tú la tomas. ¿Cómo te llamas? Preguntó Alejandro. Yo Hefestión. ¿Y tú? Alejandro. Entonces vamos, ponte allá, junto a la pared. Yo tiro primero, y si atrapas la pelota, tienes un punto. Luego tiras tú. En cambio, si no la paras, el punto lo habré ganado yo y podré tirar otra vez. ¿Entendido? Alejandro hizo un gesto de sentimiento y se pusieron a jugar, llenando el patio con sus gritos. Cuando estuvieron agotados de cansancio y chorreando de sudor, pararon. ¿Vives aquí? Preguntó Hefestión, al tiempo que se sentaba en el suelo. Alejandro se sentó a su lado. Claro, este palacio es mío. No me vengas con cuentos. Eres demasiado pequeño para tener un palacio tan grande. El palacio también es mío porque es de mi padre, el rey Filipo. Hefestión agitó las manos en señal de admiración. ¿Quieres que seamos amigos? Por supuesto, pero para hacerse amigos es preciso intercambiar una prenda. ¿Qué es una prenda? Yo te doy una cosa a ti y tú me das otra a mí a cambio. Surgó en el bolsillo y sacó un pequeño objeto blanco. ¡Ah! Un diente. Sí, silbó Hefestión por el hueco que tenía en el lugar del incisivo. Se me cayó la otra noche y a punto he estado de tirarlo. Tómalo, es tuyo. Alejandro lo tomó y se quedó confuso al no saber qué darle a cambio. Rebuscó en los bolsillos mientras Hefestión permanecía erguido delante de él, esperando con la mano abierta. Alejandro, al no contar con ningún regalo de la misma importancia, dejó escapar un largo suspiro. Tragó saliva y a continuación se llevó una mano a la boca. Se tomó un diente que le bailaba desde hace unos días, pero bastante sujeto aún. Comenzó a sacudirlo hacia adelante, con fuerza, conteniendo las lágrimas de dolor hasta que se lo arrancó. Escupió un coágulo de sangre. Luego lavó el diente bajo la fuente y se lo entregó a Hefestión. Aquí tienes, farfulló. Ahora somos amigos. ¿Hasta la muerte? Preguntó Hefestión, echándose al bolsillo la prenda. Hasta la muerte, replicó Alejandro. Era ya hacia finales del verano cuando Olimpia le anunció la visita del tío Alejandro de Epiro. Sabía que tenía un tío, hermano menor de su madre, que se llamaba como él, pero, aunque lo hubiera visto en otras ocasiones, no lo recordaba muy bien, porque él era entonces demasiado pequeño. Lo vio llegar acompañado de su escolta y de sus tutores en una tarde antes la puesta del sol, a caballo. Era un muchacho de gran postura, de unos 12 años, con el pelo oscuro y los ojos de azul intenso. Ostentaba las enseñas propias de su dignidad, la cinta de oro en torno al pelo, el manto de púrpura y en la diestra el cetro de marfil, porque también él era un soberano, aunque joven y de un país formado únicamente por montañas. Mira, exclamó Alejandro, vuelto hacia Festión, que estaba sentado junto a él con las piernas colgando fuera de la galería. Ese es mi tío, Alejandro. Se llama como yo y también es rey. ¿Lo sabías? ¿Rey de qué? Le preguntó el amigo, balanceando las piernas. Rey de los molosos. Estaba hablando aún cuando los brazos de Artemisia lo tomaron por detrás. Ven, debes prepararte para ir a ver a tu tío. Lo llevó en volandas mientras él agitaba las piernas para no dejar a Hefestión, hasta la estancia de baño de su madre. Allí le desnudó, le lavó la cara, le hizo ponerse una túnica y una clámide macedonia ornada en oro. Le ciñó una cinta plateada alrededor de la cabeza y acto seguido le puso de pie sobre un asiento para mirarlo admirativamente. Ven, pequeño rey, tu mamá te espera. Lo condujo a la antecámara real, donde la reina Olimpia aguardaba ya vestida, peinada y perfumada. Estaba magnífica. Los ojos negrísimos contrastaban con el pelo llameante, y la larga estola azul recamada con palmetas de oro a lo largo de los bordes cubría un quitón de corte ateniense ligeramente escotado
y sujeto en los hombros mediante un cordoncito del mismo color que la estola. El surco de entre los senos, que el quitón dejaba en parte al descubierto, estaba espléndidamente adornado con una gota de ámbar, del tamaño de un huevo de pichón, incrustada en una cápsula de oro, a imitación de una bellota de encina, uno de los regalos de boda de Filipo. Olimpia tomó de la mano a Alejandro y fue a sentarse en el trono al lado de su marido, que estaba esperando ya al joven cuñado. El muchacho entró por el fondo de la sala y se inclinó ante el soberano, tal como exigía el protocolo, y luego ante su hermana, la reina. Filipo, orgulloso de sus éxitos, enriquecido por las minas de oro de las que se había apoderado en el monte Pangeo, consciente de ser el señor más poderoso de la península helénica, o tal vez incluso el más poderoso del orbe, después del emperador de los persas, se las ingeniaba cada vez mejor para llenar de asombro a sus visitantes, tanto por la riqueza de sus ropajes como por el fasto de los adornos que lucía. Tras los saludos de rigor, el joven fue acompañado a sus habitaciones, a fin de que se preparara para el banquete. También a Alejandro le hubiera gustado tomar parte en él, pero su madre le dijo que era demasiado pequeño aún, y que podría jugar con Hefestión a los soldaditos de cerámica que había mandado hacer para él a un alfarero de Aloros. Aquella noche, tras la cena, Filipo invitó a su cuñado a una salita privada para hablar de política. Olimpia se sintió muy ofendida por ello, tanto porque era la reina de Macedonia, como porque el rey de Epiro era su hermano. En realidad, Alejandro era rey nominal, pero no de hecho, porque Epiro estaba en manos de su tío Aribas, que no tenía ninguna intención de abandonar. Solo Filipo, con su poderío, su ejército y su oro, podría mantenerlo establemente en el trono. Hacerlo formaba parte de sus intereses, porque de ese modo ataría así al muchacho y frenaría las pretensiones de Olimpia, la cual, viéndose frecuentemente desatendida por su esposo, había encontrado en el ejercicio del poder las satisfacciones que le eran negadas por una vida gris y monótona. Debes tener paciencia unos años más, explicó Filipo al joven soberano. El tiempo que necesito para hacer entrar en razón a todas las ciudades costeras, aún independientes, y hacer comprender a los atenienses quién es el más fuerte. No es que la tenga tomada con ellos, simplemente no los quiero cerca, molestando en Macedonia. Y además, quiero conseguir el control de los estrechos entre Tracia y Asia. Por mí está bien, mi querido cuñado, replicó Alejandro, que se sentía muy halagado al verse tratado como un verdadero hombre y un verdadero rey a su edad. Me doy cuenta de que hay pocas cosas más importantes que las montañas de Épiro, pero si un día quisieras brindarme tu ayuda, te estaría agradecido el resto de mis días. Para ser nada más que un adolescente, el muchacho razonaba más que bien, y Filipo sacó una excelente impresión. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Preguntó. En Épiro te encontrarás en una situación cada vez más peligrosa, y yo prefiero saberte a buen recaudo. Aquí está tu hermana, la reina, que te quiere. Tendrás tus habitaciones, tus emolumentos y cuantas consideraciones son propias de tu rango. Cuando llegue el momento, yo mismo haré que ocupes el trono de tus padres. El joven rey aceptó de buen grado y se quedó en el palacio real de Pela hasta que Filipo hubiera llevado a cabo el programa político y militar que había de hacer de Macedonia el más rico, el más fuerte y el más temible estado de Europa. La reina Olimpia había regresado despechada a sus aposentos, a esperar a su hermano, para que viniera a presentarle sus respetos y volver a verla antes de retirarse. Desde la habitación contigua le llegaban las voces de Hefestión y de Alejandro, que jugaban con los soldaditos, y gritaban: ¿Estás muerto? No, tú sí que estás muerto. Luego el alboroto se atenuó hasta casi desaparecer del todo. Las energías de aquellos pequeños guerreros se apagaron muy pronto, tras asomar la luna en el cielo. Capítulo 5. Alejandro cumplía 7 años y su tío, el rey de Epiro, 12, cuando Filipo atacó la ciudad de Olinto y a la alianza calcídica, que controlaban la gran península de forma de tridente. Los atenienses, aliados de la ciudad, trataron de negociar, pero no encontraron al rey muy predispuesto a ello.
O se van de aquí o me voy yo de Macedonia. lo que no dejaba mucho margen de maniobra. El general Antípatro intentó que se tuvieran en cuenta también otros aspectos del problema, y tan pronto como los invitados de Atenas hubieron salido furibundos de la sala de consejo, observó: esto favorecerá a sus enemigos en Atenas, especialmente a Demóstenes. No temas, comenzó diciendo el rey con un encogimiento de hombros, pero es un excelente orador, aparte de un buen político, el único que ha comprendido tu estrategia. Ha observado que ya no empleas tropas mercenarias, sino que has formado un ejército macedonio, compacto y motivado, y has hecho de él el pilar de tu trono. Considera que esta realización nace de ti, el enemigo más peligroso. Un contrincante inteligente debe ser tenido en cuenta. Filipo no supo qué replicar por el momento. Se limitó a decir: Haz que algún amigo nuestro de la ciudad no lo pierda de vista. Quiero saber todo lo que diga de mí. así se hará, señor, replicó Antípatro, y enseguida alertó a sus informadores en Atenas para que le mantuviesen al día de forma rápida sobre los movimientos de Demóstenes, pero cada vez que le llegaba el texto de un discurso del gran orador, lo pasaba mal. Lo primero que el rey preguntaba era el título. Contra Filipo era normalmente la respuesta. ¡Otra vez! Gritaba el rey montado en cólera. Le revolvía tanto el estómago que, si había comido o cenado, la comida le sentaba como un tiro. Recorría el despacho de arriba a abajo como un león enjaulado, mientras su secretario le leía el texto, y de vez en cuando paraba este gritando: ¿Qué es lo que ha dicho? Repítelo, repítelo, maldita sea. El pobre secretario tenía la sensación de haber sido él mismo, por iniciativa propia, quien había proferido aquellas palabras. Lo que más encolerizaba al soberano era la obstinación de Demóstones al calificar a Macedonia de estado bárbaro y de segundo orden. ¡Bárbaro! Gritaba, tirando al suelo todo cuanto tenía sobre la mesa. ¿De segundo orden? Ya le enseñaré yo a ese, si de segundo orden. Debe tener en cuenta, señor, le hacía notar el secretario con intención de calmarle, que, por lo que me consta, las reacciones del pueblo a estas salidas de tono de Demóstenes son más bien tibias. La gente de Atenas está más interesada en saber cómo se resolverán los problemas del latifundio y del reparto de tierras a los campesinos del Ática que en las ambiciones políticas del gran calado de Demóstenes. A los apasionados discursos contra Filipo siguieron otros en favor de Olinto, a fin de convencer al pueblo de que votase ayudas militares para la ciudad asediada, pero tampoco éstas tuvieron resultados apreciables. La ciudad cayó al año siguiente, y Filipo la arrasó para dar un ejemplo inequívoco a todo aquel que tuviese la más mínima intención de desafiarle. Así tendrás un buen motivo para tratarme de bárbaro, Gritó, cuando Antípatro lo invitó a reflexionar sobre las consecuencias en Atenas y en Grecia de un gesto tan radical. Y en efecto, aquella drástica decisión no hizo sino agudizar las diferencias en la península helénica. No había ciudad o pueblo en toda Grecia donde no hubiera un partido pro-macedonio o un partido anti-macedonio. Por su parte, Filipo se sentía cada vez más próximo a Zeus, padre de todos los dioses, por gloria y poder, aunque los continuos conflictos a los que se lanzaba con la cabeza gacha, como un carnero enfurecido, para emplear sus propias palabras, comenzaban a pasarle factura. Bebía mucho durante los intervalos entre conflictos y se entregaba a excesos de todo tipo, en orgías que duraban noches enteras. Por el contrario, la reina Olimpia se encerraba cada vez más en sí misma, dedicada al cuidado de los hijos y a las prácticas religiosas. Filipo visitaba ahora raras veces su lecho, y cuando lo hacía, el encuentro terminaba de forma insatisfactoria para ambos. Ella se mostraba fría y distante, y él salía humillado de aquel enfrentamiento, dándose cuenta de que su fogosidad no provocaba en la reina la menor palpitación, la menor sensación. Olimpia era una mujer de carácter no menos fuerte que el de su esposo y celosísima de la dignidad. Veía en su joven hermano y sobre todo en su hijo a aquellos que un día serían sus inflexibles valedores, devolviéndole el prestigio y el poder que le correspondían y que la arrogancia de Filipo le arrebataba día tras día. Aunque las prácticas religiosas oficiales eran una obligación, carecían para ella evidentemente de sentido.
Estaba convencida de que los dioses del Olimpo, si es que existían, no debían de tener el menor interés por las cosas humanas. Otros eran los cultos que la apasionaban, sobre todo el de Dionisios, un dios misterioso capaz de posesionarse de la mente humana y de transformarla, arrastrándola a un torbellino de emociones violentas y de sensaciones ancestrales. Se decía que se había hecho iniciar en los ritos secretos, y que habían participado de noche en las orgías del dios, en las que se bebía vino mezclado con poderosas drogas y se bailaba hasta el agotamiento y la alucinación al ritmo de instrumentos bárbaros. En aquel estado le parecía correr de noche por los bosques, dejar en las ramas hechas jirones las hermosas vestiduras reales, para luego perseguir a las fieras salvajes, abatirlas y alimentarse de su carne cruda y aún palpitante. Y le parecía que luego caía extenuada, presa de un pesado sueño, sobre un manto de oloroso musgo. Y en aquel estado de semi-inconsciencia veía a las divinidades y criaturas de los bosques salir tímidamente de sus guaridas. Las ninfas de verde piel como las hojas de los árboles, los sátiros de hirsuto pelo, mitad hombres y mitad cabras, que se acercaban a simulacro del falo gigantesco del dios. Lo coronaban de hiedra y de pámpanos de vid, lo bañaban en vino. Luego desencadenaban la orgía bebiendo vino puro y entregándose a sus cópulas bestiales para alcanzar, en medio de aquel éxtasis frenético, el contacto con Dionisios, para imbuirse de su espíritu. Otros se le acercaban furtivamente con sus enormes falos erectos, espiando ávidamente su desnudez, excitando su lujuria animal. Así la reina, en lugares recónditos, conocidos únicamente por los iniciados, se sumergía en las profundidades de su naturaleza más salvaje y bárbara, en los ritos que liberaban la parte más agresiva y violenta de su espíritu y de su cuerpo. Al margen de aquellas manifestaciones, su vida era la que las costumbres atribuían a cualquier mujer o esposa, y ella misma entraba en aquella vida, como si cerrara tras de sí una pesada puerta que borraba todo recuerdo y toda sensación. En la quietud de sus aposentos enseñaba a Alejandro lo que de aquellos cultos podía aprender un muchacho. Le contaba las aventuras y las peregrinaciones del dios Dionisios, que había llegado, acompañado de un cortejo de sátiros y de silenos coronados de pámpanos, hasta la tierra de los tigres y de las panteras, la India. Pero si bien el influjo de la madre tenía gran peso en la formación del ánimo de Alejandro, más aún lo tenía la imponente montaña de instrucción que le era suministrada por orden y voluntad de su padre. Filipo había ordenado a Leónidas, responsable oficial de la educación del muchacho, que organizara su formación sin descuidar nada, y así, a medida que Alejandro progresaba, eran llamados a la corte otros pedagogos, preparadores e instructores. No bien estuvo en condiciones de apreciar los versos, Leónidas comenzó a hacerle leer los poemas de Homero, en particular la Ilíada, en la que se mostraban los códigos de honor y de conducta, destinados únicamente a un príncipe real de la casa de los Argeadas. De este modo, el viejo maestro comenzó a ganarse no solo la atención, sino también el afecto de Alejandro y de sus compañeros. La cantinela que anunciaba su llegada al aula, no obstante, siguió resonando en los corredores del palacio. ¡Eccorí, corí, corone! ¡Eccorí, corí, corone! He aquí cómo llega la corneja. También Hefestión escuchaba junto con Alejandro los versos de Homero, y los dos muchachos se imaginaban, arrobados, aquellas extraordinarias aventuras, la historia de aquel gigantesco conflicto en el que habían tomado parte los hombres más fuertes del mundo, las mujeres más hermosas y los mismos dioses, alineados unos en un bando, otros en el otro. Ahora Alejandro se daba perfectamente cuenta de quién era, el universo que giraba en torno a él y el destino para el que se preparaba. Los modelos que le proponía eran los del heroísmo, la resistencia al dolor, el honor y el respeto de la palabra dada, el sacrificio hasta la entrega de la propia vida. A ellos se apegaba día tras día, no tanto por diligencia de discípulo, cuanto por propia inclinación natural. A medida que crecía, su naturaleza se revelaba como lo que era, partícipe al mismo tiempo de la agresividad salvaje del padre, de la cólera real que de repente estallaba como un rayo y de la ambigua y misteriosa fascinación de la madre, de su curiosidad por lo desconocido, de su avidez por el misterio.
Alimentaba hacia la madre un afecto profundo, un apego casi morboso, y hacia el padre una admiración infinita que, sin embargo, con el paso del tiempo, se iba trocando gratamente en afán de competencia, en un deseo cada vez más fuerte de emulación, hasta el punto de que las noticias frecuentes, ya entonces, de los éxitos de Filipo, parecían entristecerle más que alegrarle. Comenzaba a pensar que, si su padre lo conquistaba todo, no le quedaría ya a él tierra alguna en la que demostrar su valor y coraje. Era todavía demasiado joven para darse cuenta de lo grande que era el mundo. A veces, cuando entraba en el aula de Leónidas con sus compañeros para seguir sus lecciones, ocurría que se cruzaba de pasada con un joven de aspecto melancólico, que se podía frisar los 13 o 14 años, y que se alejaba rápido sin detenerse a hablar. ¿Quién es ese chico? Preguntó en una ocasión a su maestro. Eso no es asunto tuyo, repuso Leónidas y cambió enseguida de conversación.